En el video del día de hoy vamos a hablar de los elementos que se distinguen en el acto jurídico cuando se le aplica la disposición del artículo 1444 relativo a los elementos del contrato. Se distinguen en este artículo tres clases de elementos: los elementos de la esencia, de la naturaleza y los elementos puramente accidentales. Lo que quiero abordar principalmente en este video es que la doctrina respecto de los elementos de la esencia distingue entre elementos de la esencia generales y particulares, y aquí se produce un error que generalmente está muy mal explicado respecto de la falta de un elemento de la esencia general y la falta de un elemento de la esencia particular y el efecto que produce conforme a la disposición del artículo 1444. Ve este video completo y vas a entender lo que nunca se explica correctamente. Para referirnos a los elementos del acto jurídico, debemos una vez más remitirnos al Código Civil y acá específicamente al artículo 1444, en donde el legislador se refiere básicamente a las cosas o elementos que se encuentran en los contratos, pero la doctrina lo ha hecho extensible al acto jurídico. Es por eso que vamos a señalar que en el acto jurídico existen tres clases de elementos conforme a lo que dispone el artículo 1444. Tenemos los elementos de la esencia, los elementos de la naturaleza y los elementos puramente accidentales. Vamos a comenzar analizando los elementos de la esencia. Dice el legislador, se distinguen en cada contrato las cosas que son de la esencia, naturaleza y puramente accidentales. Nosotros ahora lo hacemos extensible al acto jurídico, por lo tanto señalamos que se distinguen en el acto jurídico elementos que son de la esencia. ¿Y cuáles van a ser estos elementos de la esencia? El legislador dice que son aquellos sin los cuales el acto o no produce efecto alguno, o degenera en otro distinto. Entonces, automáticamente que entendemos que los elementos de la esencia están definidos en negativo. Vamos a señalar que son aquellos esenciales para que el acto jurídico produzca sus efectos, para que nazca la vida del derecho y produzca sus efectos. De modo que la doctrina ha distinguido acá que existen dos clases de elementos de la esencia: los de elementos de la esencia generales o comunes y los elementos de la esencia particulares. Los elementos de la esencia generales los vamos a encontrar en toda clase de acto jurídico y vamos a señalar que son la voluntad, el objeto y la causa. Faltando cualquiera de estos elementos, se produciría este efecto. El acto no produce efecto alguno, porque el acto no nace a la vida del derecho. Asimismo, los elementos de la esencia particulares van a ser aquellos elementos que el legislador exige conforme a la naturaleza del propio acto, como por ejemplo, en la compraventa, elementos de la esencia de la compraventa son la cosa y el precio. Y así lo señala, por ejemplo, el artículo 1809, señala que si no hay acuerdo acerca del precio, es decir, si no hay precio en la compraventa, dice no habrá venta. Entonces, ¿qué pasa si a la compraventa le falta el precio? No habrá venta, no nace a la vida del derecho, no produce efecto alguno. Por lo tanto, cuando hablamos de que un elemento de la esencia es aquel sin el cual el acto jurídico no produce efecto alguno, es un error pensar que solamente estamos refiriéndonos a los elementos de la esencia generales, porque también pueden haber elementos de la esencia particulares en que el efecto sea no producir efecto alguno en el caso que estos falten. Y aquí tenemos el ejemplo por excelencia, que sería el artículo 1809, las normas relativas a la compraventa. Ahora, el mismo legislador señala que puede pasar que por faltar un elemento de la esencia, el acto degenere en otro diferente. Como por ejemplo, podríamos dar, como por ejemplo acá, el comodato. Un elemento de la esencia del comodato es la gratuidad. ¿Qué pasa si falta la gratuidad en el comodato? Si le ponemos un precio a este préstamo de uso, se transforma en un arrendamiento. Entonces el acto estaría degenerando
pasaría de un comodato a un arrendamiento. Lo mismo pasa si es al revés. Un arrendamiento requiere de un precio. ¿Qué pasa si se le quita el precio y se le una renta a un precio? Depende si se paga de manera periódica o no. ¿Y qué pasa si no se le pone un precio en arrendamiento y se le incorpora la gratuidad? Degenera en un comodato. Entonces aquí estamos hablando de los elementos de la esencia. Elementos de la esencia, si faltan o no produce efecto alguno o degenera en otro distinto. Los elementos de la esencia pueden tratarse de elementos generales, comunes a todo acto jurídico, como la voluntad, el objeto, la causa, o particulares, como por ejemplo algunos específicos que el legislador exige para ciertos contratos, como por ejemplo el precio y la cosa en la compraventa. Y aquí tenemos un ejemplo en el artículo 1809, compraventa que por faltar el precio no produce efecto alguno, ¿ya? Elemento de la esencia particular. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la naturaleza? Los elementos de la naturaleza son aquellos que se entienden pertenecerle al acto sin necesidad de una cláusula especial. Hablemos de elementos de la naturaleza. El mandato, por ejemplo, es naturalmente remunerado. Entonces, la remuneración en el mandato es un elemento de la naturaleza. La obligación de saneamiento en la compraventa es un elemento de la naturaleza. No requieren mención expresa en el acto o contrato porque se entienden incorporados, ¿ok? Y el que siempre hablamos es el artículo 1489, la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales. ¿Ya? Solamente la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales, solamente importante señalar acá que no todo el artículo 1489 es condición resolutoria tácita. Eso ya lo vamos a tratar en otro video porque es un elemento en que mucha gente incurre en error. Ahora, estos elementos de la naturaleza se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. ¿Quién los incorpora? Es la ley la que los incorpora. ¿Podrían las partes renunciar a estos elementos de la naturaleza? Perfectamente, las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, pueden renunciar a estos elementos de la naturaleza. ¿Y cómo tendrían que hacerlo? A través de una cláusula expresa. Generalmente se hace a través de una cláusula expresa para renunciar. Ahora, ¿cuáles son los elementos accidentales? Los elementos accidentales son aquellos que, no siendo ni de la esencia ni de la naturaleza, se agregan por medio de cláusulas especiales. Generalmente hablamos de las modalidades, o todo aquello elemento particular que las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, quieran incorporar en este acto jurídico. Entonces, las modalidades por excelencia son elementos accidentales. Ahora, la gran pregunta, ¿las modalidades son siempre cláusulas accidentales o siempre elementos accidentales? No, las modalidades también podrían ser elementos de la esencia, podrían ser elementos de la naturaleza. Como por ejemplo, elemento de la naturaleza, la condición resolutoria tácita es una modalidad, es una especie de condición resolutoria, es decir, una clase de condición. Un hecho futuro incierto del cual depende la extinción de un derecho y su correlativa obligación en este caso, y se trata de una modalidad de la naturaleza. ¿Podría ser de la esencia una modalidad? Claro que sí. En el contrato de promesa, regulado en el artículo 1554 del Código Civil, el legislador exige que la promesa contenga un plazo o una condición que fije la época de celebración del contrato definitivo. Tanto el plazo como la condición son elementos de la esencia en el contrato de promesa. Por lo tanto, es importante entender que la noción de modalidad generalmente se trata de elementos accidentales, pero no es un asunto cerrado que siempre es un elemento accidental, porque pueden existir modalidades de la esencia o modalidades de la naturaleza. Si tienen alguna duda respecto de los elementos del análisis del artículo 1444, cómo esto se hace extensible tanto al acto jurídico como aplicable a los contratos, porque es una norma relativa a contratos, por favor no duden en contactarme y escribirme. Aquí en este video, en la descripción del video, tienen el link de mi sitio web donde pueden descargar apuntes, revisar estos videos, descargar estructuras y mayor información para poder ayudar en el proceso de preparación de tu examen de grado.